Análisis crítico de la arquitectura 3, maestra Olmedo Ureña Cristian Doris del Instituto Tecnológico de Colima, carrera Arquitectura. Protorracionalismo y las vanguardias decimonónicas, arquitectura como concreción de los deseos e ideales, por Chávez González, Estrada Sánchez, Lario Ceballos y Preciado Ibarra, conformando el equipo 4 del grupo tercero D. El modernismo en México. Fue un periodo de producción artística durante el Porfiriato, la Revolución Mexicana y también representa un gran paso de la Revolución Industrial. México tuvo un impacto social y político de largo alcance debido a una serie de trastornos y conflictos sociales atribuidos a la revolución que duró una década, desde 1910. Para muchos fue una gran oportunidad de cambio que daría como resultado una reforma generalizada y con gran industrialización. Después de la revolución, el periodo postrevolucionario fue para los artistas un momento para forjar una identidad nacional y auténtica que fuera moderna y a la vez única de México. En 1920-1930, el interés por el arte y la cultura mexicana contemporánea creció enormemente, creando figuras culturales líderes de Europa y América del Norte, haciendo peregrinaciones a México para participar y documentar el florecimiento cultural que siguió a la revolución. Marco histórico. Sucesos relevantes del periodo. En 1910, Francisco I. Madero, de la clase liberal, contra Díaz en las elecciones presidenciales, se convierte en el líder de una revolución popular. 20 de noviembre de 1910. Inició la Revolución Mexicana con el Plan de San Luis Potosí. Madero fue elegido para presidente. 9 de febrero de 1913 fue la escena trágica. Madero fue derrocado y asesinado por Victoriano Huerta, quien se declara dictador. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. México fue neutral. De igual manera, en ese mismo año, Estados Unidos invade las costas de Veracruz. En 1917 fue la promulgación de la Constitución Política en los Estados Unidos mexicanos. Para 1920, a la muerte de Carranza en mayo de 1920, ocupa el poder de manera interna Adolfo de la Huerta. Para noviembre del mismo año, Álvaro Obregón es electo presidente con la tarea de reformar México después de 10 años de devastadora revolución. En 1923, Obregón instituye una amplia reforma educativa liderada por José Vasconcelos, permitiendo que la Revolución Cultural Mexicana, incluyendo una asombrosa obra de artistas como Diego Rivera y Frida Kahlo, el fotógrafo Tina Madotti, el compositor Carlos Chávez y los escultores Martín Luis Guzmán y Juan Rulfo, se extiendan de los segmentos más ricos a los más pobres de la población. La intransigencia religiosa del presidente Plutarco Elías Calles denota la Guerra Cristera de 1927 a 1929. En 1929 fue la creación del PNR, el Partido Nacional Revolucionario, antecesor del PRI. Se inicia el maximato durante el cual Calles gobierna a través de los 3 presidentes siguientes hasta 1934. Sociedad. En 1910 la República tenía 15 millones de habitantes, el 60% de la población era rural, el resto se encontraba en las ciudades y los centros fabriles más importantes, México, Guadalajara, Puebla y Monterrey. El 72% no sabía leer ni escribir, y la riqueza estaba concentrada en una pequeña oligarquía burguesa, la corte de don Porfirio, que se enriquece participando en una amplia gama de negocios públicos, obras, transportes, minerías, petróleo, banca y comercio. El México porfiriano mostró siempre 2 rostros, el del progreso material cristalizado en los casi 20.000 kilómetros de vías férreas, la red telegráfica que unía al país, líneas telefónicas en las zonas urbanas, el alumbrado eléctrico, las casas comerciales y las obras públicas. El rostro de la desigualdad era lacerante. La hacienda se convirtió en el paradigma de la explotación. En algunos lugares, como Valle Nacional, en Oaxaca y Yucatán, las condiciones de vida frisaban la esclavitud. La situación no era mejor para los obreros.
con jornadas de trabajo de más de 12 horas, sin derecho a huelga y sin seguridad social. Las fábricas se convirtieron en verdaderos polvorines. Durante los años revolucionarios, entre 1910 y 1934, mientras se entablaron los combates ideológicos y armados, la población sufría hambre y vivía con zozobra. Hubo mucha inseguridad en el campo y las grandes ciudades recibieron migrantes. La vida seguía su curso normal hasta donde era posible. Ante este panorama se dio a conocer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, donde sobresalieron las reformas radicales en lo concerniente a que la educación fue obligatoria, laica y gratuita. En el aspecto agrario se hablaba del subsuelo como propiedad de la nación. En el terreno laboral se establecieron salarios mínimos y jornadas máximas. En lo que tocaba a la religión se marcó la separación entre la Iglesia y el Estado, entre otras. Con la Constitución se cerraba, al menos en el terreno legal, un capítulo de la Revolución, aunque la realidad social y militar expresara lo contrario. Avances tecnológicos. En 1900 se creó en México la Comisión de Parasitología Agrícola. En 1908 se dieron en México las primeras transmisiones de radio aislada. En 1910 el Museo Nacional Mexicano se empezó a dividir por zonas como antropología y por otro lado la arqueología. En 1915 la Dirección de Estudios Biológicos, el Museo Nacional de Historia Natural, el Instituto Médico Nacional, entre otros, se unificaron para crear la Dirección de Estudios Biológicos. En 1921 se crea la Dirección de Estudios Climáticos y Geográficos dentro de la Secretaría de Agricultura y Fomento. El Observatorio de Tacubaya estudia un eclipse solar en 1923. En 1934 se funda el Instituto Biotécnico, que se encargará de atender investigaciones relacionadas con la agricultura, ganadería, explotación forestal y actividades pesqueras. Urbanismo. Desde los años 20 del siglo pasado, un grupo de profesionales mexicanos apoyados en ideas de Europa y Estados Unidos generaron un cuerpo teórico, jurídico e instrumental con el que sumaron a la atención de carencias de una sociedad que aspiraba a ingresar a una nueva modernidad. Avanzadas 2 décadas, fueron conducidas de una concepción amplia del territorio con ámbitos de ciudades, regiones y naciones a una perspectiva en extremo ligada a la simple apertura de calles, connotada como urbanismo. Concluidas las batallas revolucionarias, el país y sus principales ciudades afrontan problemas en la producción y distribución de bienes, movimientos poblacionales, salud, entre otros. Urgía reconstruir, pero a la vez atender las aspiraciones de una nueva sociedad que exigía desde zonas especiales para actividades industriales y de comercio. De acuerdo con el Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, México tenía en 1921 14.334.780 habitantes y 26 localidades con más de 20.000 habitantes, de las cuales 9 tenían más de 50.000. Reflexionando esos datos, más el hecho de que en Inglaterra contara con una norma que establecía que a partir de 1923 todos los condados que administraban ciudades con más de 20.000 habitantes debían preparar planes, en México para 1921 ya tenían que considerarse planes para 26 ciudades. Encuentros que influenciaron en la planificación realizada en México. Una condición que solidificó el movimiento en pos de la planeación de ciudades fue la celebración de conferencias y congresos, porque allí se afianzaron intercambios de experiencias en ámbitos nacionales e internacionales. Fueron importantes las reuniones impulsadas por la Garden Cities Association, como la Garden City Conference en Brunville, pero las más notables fueron The First National Conference on City Planning en Washington y The Great International. La Great International Town Planning Conference fue la reunión más importante en el ámbito de la planeación de estos años. Como uno de sus resultados, la RJBA redactó un documento en el que denominó sugestiones a promotores de esquemas sobre planeación de ciudades. Los aspectos mencionados en ese documento prefiguraban una estructura metodológica que fue retomada en textos y esquemas de planeación en muchos países, incluido México. Esa conferencia de 1910 dio lugar a subsecuentes reuniones convertidas en los IHTPC, de las que para el pensamiento planificador en México fueron importantes las de 1925, 1935 y 1938.
En la de 1925 asistió una delegación mexicana encabezada por el ingeniero Ignacio López, representando el gobierno de México, el arquitecto Federico Mariscal y el licenciado Vicente Lombardo, representando al Ayuntamiento de México, los arquitectos Bernardo Calderón, Luis Cuevas, Antonio Muñoz, Carlos Obregón y Carlos Contreras, representando a la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. Gobierno de Porfirio Díaz. Bajo el gobierno de Porfirio Díaz, la Ciudad de México experimentó una transformación masiva. Él y su gobierno llegaron a la conclusión de que usarían París como modelo. Este estilo de arquitectura fusión mexicano-francés se utilizó coloquialmente conocido como arquitectura porfiriana. La ciudad experimentó una amplia modernización. Muchos edificios de estilo colonial español fueron destruidos, reemplazados por nuevas instituciones porfirias. Muchas de las principales atracciones y monumentos de la Ciudad de México fueron construidos durante esta época en este estilo. Un ejemplo es el Monumento a la Revolución Mexicana. Originalmente iba a ser la cúpula principal de la nueva sala del Senado de Díaz, pero cuando la revolución estalló, solo la cúpula y sus pilares de apoyo se completaron. Se convirtió en un monumento a la victoria de Díaz. Díaz exigía que la ciudad se modernizara con este estilo, pero la Revolución Mexicana comenzó poco después y los planes nunca se materializaron. Muchos proyectos se quedaron a medio terminar. Arte. El México del siglo XX estaba bajo el poder de Porfirio Díaz, por lo tanto no había crítica. Se escucharon por los hermanos Flores Magón y pronto se inició la Revolución Mexicana en las artes plásticas. Está el academicismo y el modernismo, que explayan la nación de México como una obra de un grabador modelo para las siguientes generaciones. José Guadalupe Posada. Pero antes de la revolución aparecen dos grandes maestros del ensayo de investigación, la filosofía y la poesía, José Vasconcelos con la raza cósmica y Alfonso Reyes con la visión de la náhuatl, donde muestran la cultura clásica sin opacar la educación. Y después de la Revolución Mexicana en 1910 nos encontramos con otros novelistas como Martín Luis Guzmán, que acompaña a los caudillos revolucionarios en sus luchas con su arte y su letra. Taller de Gráfica Popular. Colectivo de grabadores fundado en México en 1937 por los artistas Leopoldo Méndez, Pablo Higgins y Luis Arenal Basta. Tenía como objetivo utilizar el arte para fomentar causas sociales revolucionarias y se volvió una actividad política de gran desempeño artístico, atrayendo muchos artistas extranjeros al arte. Esto era realizado de manera colectiva, adoptando la práctica anticomercial de no enumerar las impresiones bajo la marca La Estampa Mexicana. Se produjo pósters y héroes de la cultura mexicana y movimientos de la izquierda política. José Guadalupe Posada y Manuel Manilla formaron una rica tradición de grabado mexicano, pues utilizaron el taller como una base de operación, formando así un escuadrón. Guadalupe Posada fue un mexicano pintor y caricaturista famoso por sus litografías con escenas de muerte, estampas populares y caricaturas sociales. Inició a los 16 años en un taller donde su jefe lo introdujo al periodismo y la prensa gráfica. En el Jicote de 1871 apareció en sus primeras obras, creciendo en sí su poder adquisitivo y su deseo de experimentación. Hablar de Posada es referirse a una parte importante de la historia del arte mexicano en el siglo XIX y XX, ya que su influencia es innegable, pues 2 décadas después de su muerte en 1933, Jean Charlotte revela la influencia de Posadas en artistas posteriores a él. Muralismo mexicano. En 1921, Vasconcelos y Obregón otorgan muros en las secretarías de gobierno para que los pintores expresen la historia de México. Y es así como nace el muralismo, aportando un arte universal. Los más conocidos son Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. El apogeo fue de 1920 a 1950, ya que se intenta crear un arte diferente que no sea una réplica de los movimientos artísticos que se estaban dando en Europa o Estados Unidos. De este modo, las influencias eran la cultura maya y azteca, la civilización olmeca y el trabajo de José Posada, ya que estaba impregnado de una crítica feroz política social. Las obras se caracterizaban por un uso de paletas de colores vivos y puros, como el rojo y el amarillo.
Aquí vemos en las obras de David Alfaro Siqueiros el uso de un esmalte denominado piroxileno, aparte de que su técnica era llamativa. Algunos de los miembros más destacados fueron Siqueiros, José Clemente Orozco, Ramón Alba, Federico Cantú Diego, Rivera Rufino Tamayo, Roberto Montenegro, Pablo Higgins y el arquitecto O'Gorman, caracterizados por usar estructuras simples y proyectar una voluntad de arte independiente de Europa, al igual que una visión positiva de los indígenas. Entre los artistas está Diego Rivera, que fue el muralista más famoso de México, ya que tenía ideas comunistas, y sus obras están en la Ciudad de México y otras en Buenos Aires o Nueva York. Trabajó desde 1922 en el edificio que ocupa la Secretaría de Educación Pública y sus escenas van de la Pasión de Cristo hasta personajes como Cuauhtémoc o Emiliano Zapata. El Niño del Taco de 1932 es de las imágenes que rescató Rivera de sus murales y trabajó para darle pequeño formato con litografía. Su primera obra es la creación de 1922, donde predomina su bagaje europeo. Ángel Zárraga, el cual tenía una buena posición económica que le daba la posibilidad de viajar por Europa, y es así como obtuvo influencias de Cézanne y Giotto. Zárraga no se limitó a solo un estilo, pues podemos ver entre sus obras el cubismo, el naturalismo, el impresionismo y entre otros estilos, donde logra representar su visión del mundo. David Alfaro Siqueiros, originario de Chihuahua, con sólidas convicciones políticas a favor del arte político y monumental, donde exalta la vida del pueblo con influencias surrealistas y expresionistas. José Clemente Orozco, de los principales artistas en el muralismo de México, donde tienen obras en México y algunas en Estados Unidos. De sus obras más importantes está Las Soldaderas, El Combate y El Retrato de su Madre. Y por último está Frida Kahlo, pintora originaria de Coyoacán, México, que fue de las más influyentes en la historia de México, pues refleja una vida de sufrimiento desde pequeña, creando una pintura absolutamente personal, ingenua y profundamente metafórica. Sus autorretratos son altamente apreciados por su compleja interpretación como las dos Fridas, pues cuando André Breton conoció la obra afirmó que la mexicana era una surrealista mexicana espontánea y la invitó a exponer en Nueva York, donde no la recibieron muy bien. Sin embargo, Frida no se sentía cercana al surrealismo y rechazó que su arte fuera surrealista. Después de su accidente empezó a reflejar la colisión entre su ansia de felicidad y la insistente amenaza de su destrucción, una dualidad irreductible entre los sueños de amor, de hijos, y la realidad del dolor y la impotencia. Arquitectura. México quería presentarse ante el mundo como un país confiable que había superado sus luchas internas y que tendía a superarse de manera democrática. Una de las maneras para demostrarlo era adaptar su estética artística y arquitectónica. Llegaron nuevas técnicas de construcción y materiales. Estaba en busca de una identidad arquitectónica. La economía mexicana se vio afectada en el mercado mundial por ser aislada de las tendencias mundiales. En México cabe hacer referencia a la influencia que tuvieron los trabajos de varios arquitectos de talla internacional. En los estilos arquitectónicos está el arte nouveau y el arte déco. El arte nouveau significó el quiebre definitivo de las líneas rectas del neoclasicismo, pues fueron sustituidas por siluetas estilizadas. Una actitud de rebeldía y progreso inspirada por la vida bohemia, la libertad como el fin último y la belleza como un eje rector impulsaron el modernismo y fue aceptado en México gracias al contexto social y político del porfiriato. El arte deco se denomina a los estilos decorativos del siglo XX. Entre una de sus características está el uso de vegetales y formas geométricas. De los ejemplos más significativos está la colonia tabacalera y la de Hipódromo Condesa, y dentro de los arquitectos están Juan Segura y Francisco Serrano, así como sus obras El Edificio Basurto, El Moro, El Monumento a la Revolución y El Frontón de México, entre otros.
La arquitectura neocolonial fue un movimiento arquitectónico del siglo XX y fue inspirado en la arquitectura colonial española, solo que ésta adaptó las formas y detalles hispanoamericanos. Como características está la arquitectura barroca de México, ya que se imitaba la ornamentación en fachadas y el empleo de elementos estructurales, así como los principios de Viollet-le-Duc. La Belle Époque fue durante la dictadura de Porfirio Díaz, donde hubo una gran actividad constructiva basada en copiar los modelos europeos, y la arquitectura ecléctica fue durante el periodo previo a la Revolución, que estuvo marcada por el estilo ecléctico, dedicado principalmente a la combinación de corrientes arquitectónicas, pues su principal característica era combinar estilos en una nueva estructura. Arquitectos. Luis Barragán. El arquitecto Luis Barragán introdujo un estilo que no estaba ahí, combinando el patrimonio visual mexicano con formas abstractas modernas. La casa de Luis Barragán es un ejemplo del modernismo lleno de intrincados detalles de diseño, obras de arte y sorprendentes espacios al aire libre. Félix Candela. Este arquitecto nació y se crió en España. Candela introdujo técnicas geométricas que se convirtieron en componentes fundamentales del modernismo en todo el mundo. Pedro Ramírez Vázquez. Tiene un estilo modernista tardío y es mejor conocido por su mezcla única de modernismo con motivos precolombinos, visible en su extraordinario proyecto del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, de la Basílica de Guadalupe y el Centro Cultural de Tijuana. Juan O'Gorman. Juan O'Gorman rediseñó el modernismo a mediados del siglo. El estilo funcionalista de O'Gorman lo hizo un artista radical. La mezcla de la cultura mural con el racionalismo lo hizo un artista que se atrevió a hablar de la historia no deseada en México, a través de la narración entre el arte y la arquitectura. Mario Pani. Este arquitecto fue una figura importante en muchos de los proyectos modernos de arquitectura y desarrollo urbano de México. Enrique del Moral. Del Moral es un gran planificador de edificios públicos y proyectos privados. Es uno de los arquitectos más activos de mediados del siglo, con más de 100 proyectos construidos. Agustín Hernández. Este escultor arquitecto es bastante conocido por sus piezas de hormigón. Podría ser categorizado como un brutalista debido a su gran énfasis en la forma y la geometría a través del concreto. Ricardo Legorreta. Legorreta es un seguidor directo del legado de Luis Barragán. Fue colorista y maestro de la forma y la composición. Uno de sus proyectos más conocidos y aún más glamurosos es el Hotel Camino Real, un mashup de las formas modernistas con colores postmodernos, decoraciones y un acabado de lujo. Entre las obras representativas está el primer rascacielos de México de 1928 por el arquitecto Manuel Ortiz Monasterio, donde se nota la influencia modernista en la construcción y el uso de materiales. También podemos ver la forma simétrica escalonada del Arte Deco. El Frontón de México de 1929, que fue el primer recinto techado para eventos deportivos por los arquitectos Teodoro Punhart y Joaquín Capilla, de la corriente Arte Deco. Edificios Ermita de 1930 por el arquitecto Juan Segura, que conserva un carácter de hito urbano, con una fachada ciega y equilibrio entre vanos y masa, con 7 niveles. La casa de estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo de 1932 por el arquitecto Juan O'Gorman, hecho para Diego y Frida, donde se ve un ejemplo del funcionalismo, que juega innovadoramente con dobles alturas, volúmenes y materiales. También está el Monumento a la Revolución de 1938 por Carlos Obregón, Santa Cilia, del estilo Art Nouveau y Arte Deco. La Escuela Benito Juárez de 1923 por Carlos Obregón se adoptó la expresión nacionalista y fue conocido como neocolonial. También se partió desde la simetría, donde se planta
un cuerpo central que es el acceso principal. El edificio Basurto de Francisco Serrano de 1942 con una fachada que combina curvas y rectas. También está el edificio de la Lotería Nacional de 1932 a 1942 por el ingeniero José Cuevas del estilo Art Deco, que fue parte de la expansión del estilo internacional en la Ciudad de México Palacio. Palacio de Bellas Artes. Este edificio lo encargó Porfirio Díaz con el fin de celebrar el centenario del inicio de la independencia de México. El estilo es Arte Deco y Art Nouveau con 52 metros de altura, realizado por los arquitectos Adamo Boari y Federico Mariscal. Edificio Palacio Postal, proyecto del italiano Adamo Boari, que nos dio un edificio de 4 niveles perteneciente al estilo ecléctico. También tenemos el Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas con el estilo neoclásico y renacentista ecléctico, situado en la calle Tacuba, en el centro histórico de la Ciudad de México, por el arquitecto Silvio Contri. Está el Teatro Juárez, edificado en 1872 a 1903 por José Noriega, inspirado por eclecticismo y inspiraciones romanas durante la época del Porfiriato.